Hoy quiero compartir entonces, como estaba diciendo, el libro de Lucas, capítulo 15. Desde el verso 11 habla de esta parábola, pero hay algunos versículos que quiero entresacar de ellos, con las cuales vamos a centrar el tema del día de hoy. Pero voy a darle lectura a la historia en sí, así muchos conocen, pero voy a refrescar tu memoria un poco con esta historia, leyéndolo completamente ahí desde el verso 11. Leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios pueda hablar con tu vida y tratar con tu corazón. Dice la palabra: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Atienda bien a estos versículos, estos 3 versículos, el 17 al 19, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Continuando la historia dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta ahí la palabra del Señor, que en esta hora de la siesta entonces vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Espero que Dios pueda hablar con tu vida a través de esta palabra. La parábola del hijo pródigo. Conocemos, como está ya leyendo la historia, muchas veces tal vez escuchó esta parábola de este hijo que se había ido, que les pidió los bienes a su padre y se había ido, hermano, y se malgastó todo. Todo lo que el padre le había dado había malgastado, había mal utilizado, y luego de haber malgastado todo, dice la palabra que vino un hambre en aquella provincia. Llegó el tiempo de la escasez, llegó el tiempo de la angustia, llegó el tiempo de donde ya no había nada, llegó el tiempo donde tal vez lo que él tenía ya no lo tenía, lo que un día tuvo, ahora ya no lo tiene. Esa es la historia en sí, como estaba leyendo, para poder, como dije, refrescar un poco nuestra memoria con respecto a la historia. Pero hay puntos, hay detalles, hermano, de los cuales hoy quiero hablar contigo, y con lo que Dios quiere hablar también con nosotros en lo que en sí es la historia. Como está diciendo, vamos a tomar algunos versículos nada más para poder, gloria al Señor, hablar de ello. En primer lugar, vemos, hermanos, tenemos que notar que este era un hijo privilegiado.
tenía un padre, hermano, que tenía, por lo que vemos, tenía posesiones. Pero ¿qué pasó? Un día el hijo, hermano, pidió que el padre le reparta los bienes que a él les corresponden. Era un hijo de un padre con mucho dinero, una persona pudiente, podemos decirle ahí con el término moderno. Pero ¿qué pasó? Él pidió un día, hermano, sus bienes, pidió, hermano, para poderlo él tener. Requirió lo que a él le correspondía y como que le correspondía, el padre le dio lo que era de él. Entonces, este joven, digamos, este hombre, fue y como estaba diciendo, ya malgastó todos sus bienes. Luego vino el hambre. Dice que se arrimó a uno de los ciudadanos donde estaba ahí, de aquella tierra donde él había ido. ¿Y qué fue? Él le envió para que apacentase cerdos. Le dio un trabajo de apacentar cerdos. ¿Y qué más? ¿Cuál era el extremo, hermano, de su situación? Era que él dice la palabra que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le da. Mira hasta qué punto llegó, hermano, hermano, la situación de este hombre, hermano, que un día tenía todo, pero ahora, hermano, hasta quería alimentarse de las comidas de los cerdos, hermano, pero no había caso. Nadie, hermano, le daba. Nadie, hermano, le daba para que pudiese alimentarse ni siquiera de esa comida que a los cerdos se le daba. ¿Y qué pasó, hermano? Ahí, verso 17 al 19. Estos 3 versículos, hermanos, son bastante importantes para poder entender a qué quiero llegar en el día de hoy. Dice la palabra: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Primera palabra, volviendo en sí. Volver en sí. Es como que este hombre se dio cuenta, hermano. Él se dio cuenta de su situación. Porque antes, hermano, de ello tal vez no se da cuenta. Pero después ya está ahí, después de estar ya deseando, hermano, las comidas de los cerdos, ahí volvió en sí. Tuvo que llegar a una situación hasta este punto para darse cuenta, hermano, del privilegio que él había perdido. Porque este hombre tenía, hermano, un padre con muchos bienes. Tenía un padre, hermano, que tenía, y porque tenía nada más, estamos diciendo que le repartió los bienes entre 2 hijos que tenía. Tuvo que repartir y el padre tenía. Este hombre tuvo que llegar a un punto, hermano, bastante, podría haber sido vergonzoso para él, porque siendo hijo de un padre con muchos recursos, hermano, hubiese sido para él vergonzoso, hermano, ya estar en esta situación. Y tuvo que llegar, hermano, hasta cierto punto, hasta lo último, digamos, de la humillación. ¿Para qué? Para poder darse cuenta de su condición. Para poderse darse cuenta de qué era su vida, de cómo él estaba viviendo. Y mire, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y luego dice: y aquí yo perezco de hambre. Él se dio cuenta, hermano, de que había perdido. Él se dio cuenta, hermano, del privilegio que había perdido. Pero mientras, hermano, no vino esta situación para él, él no se dio cuenta, él no recapacitó, el hermano, él no entendió del privilegio que estaba perdiendo. Por eso muchas veces, hermano, hoy en día, usted tal vez conoce muchas personas que se han alejado del camino, pero que uno le predica, pero no reacciona. ¿Por qué? Porque no está volviendo en sí. No se está dando cuenta de qué cosa está perdiendo. Aparentemente, uno, hermano, estando en el camino cristiano, tiene lucha. Tiene persecuciones. Pero ¿qué pasa? El enemigo a muchos le han engañado. Les muestra, hermano, que apartado del camino cristiano uno puede vivir mejor. Por ejemplo, hay gente, hermano, que mientras estaba en el camino cristiano siempre Dios le sometía a pruebas para moldearle. Pero ¿qué pasa? Un día se alejó del camino y ahí todo le salía. Antes, hermano, no podía trabajar, ahora ya trabaja. Antes era limitado el ingreso económico para su vida, pero hoy en día el dinero viene. Y ahí el enemigo le engaña a las personas, mostrándole una faceta falsa. Mucha gente está engañada detrás de estas cosas y no se da cuenta, hermano, de lo que está perdiendo.
Porque si se hubiesen dado cuenta, si están conscientes de los que están perdiendo, hermano, van a correr nuevamente el camino cristiano. Y muchas personas no entienden. Y muchos dicen, no, yo antes tenía mucha lucha, ahora ya casi no tengo lucha, ahora vivo bien. No, yo en casa no me voy a orar. O otros ya se olvidan de Dios. Y Dios, ¿qué tiene que hacer, hermano, nuevamente para que esa persona se dé cuenta? Permitir, hermano, que pase lo que le pasó a este joven, a este hombre. Que llegue a un momento, hermano, de tanta humillación para que se dé cuenta de lo que está perdiendo. Primer principio, entonces, de esta palabra. Si usted es una persona que hace tiempo está alejado del camino cristiano, una persona que tal vez está como este hijo pródigo, un día estaba en la iglesia, Dios va a hacer, si realmente hay planes para tu vida, Dios va a permitir que usted llegue a este punto. ¿Para qué? Para que te des cuenta. Y Dios puede permitir que te quedes sin nada. Usted puede tener negocio, usted puede tener bienes materiales, usted puede tener amigos, pero Dios puede hacer que usted se quede como este hombre, que se quede sin nada, que se quede sin amigos, que se quede sin recursos, que se quede sin casa, sin vehículos, sin nada. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta. Y uno puede decir, pero Dios es malo entonces. No, Dios no es malo. Dios usa circunstancias para llamar al hombre. Dios usa, hermano, muchas circunstancias para que el hombre pueda volver en sí. Y ahí podemos darnos cuenta la terquedad del hombre, la terquedad de la humanidad. Así como los animales, por ejemplo, un buey o un caballo, o animales que se pueden domar, hermano, siempre a fuerza. Ahí la persona que es encargada puede domar, hermano. Y así también muchas veces pasa con el ser humano. Dios tiene que, hermano, aplicar la fuerza, hermano, con el hombre para que el hombre pueda reaccionar, para que el hombre pueda darse cuenta. Así como no hace mucho estuvimos hablando sobre esa historia cuando dice la palabra que Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Estuvimos viendo con respecto a esto el significado, hermano, de eso. Y así mismo Dios tiene que muchas veces hacerte pasar por momentos muy difíciles, momentos de escasez, momentos de enfermedad, para que puedas darte cuenta de algo que no quieres darte cuenta. Mucha gente, hermano, cuando viene el proceso salen corriendo. Mucha gente no está dispuesta a pasar el proceso. Pero Dios, mi hermano, utiliza ese proceso, ese momento de lágrimas, ese momento de dolor, ese momento de soledad. ¿Para qué? Para que puedas darte cuenta de algo que no te estás dando cuenta. Porque al llegar antes, mi hermano, de este hombre llegar a esa condición, él no se dio cuenta. Él no se dio cuenta, hermano, de su condición. Él no se dio cuenta, hermano, de lo que estaba perdiendo, el privilegio que tenía. Pero después de ser humillado, digamos, en un sentido, ahí se dio cuenta. ¿Y usted acaso espera que Dios te humille hasta el último para que puedas entender? ¿Acaso usted espera que Dios te humille hasta el último? Que te quedes en la calle, que te quedes sin nada para que puedas darte cuenta que hace tiempo Él te está llamando. Muchas personas, hay quienes Dios le está llamando hace tiempo. Dios te está dando un ministerio. Dios quiere darte un ministerio, pero hace tiempo uno está dudando. Y hasta hay personas que Dios le dio ministerio y quiere dejarlo. Y ha dejado. Hay personas que antes predicaba, pero ahora ya no está predicando. Aún tal vez habrá personas que me están escuchando que un día tuvieron programaciones en la radio, hermano, hermana, y dejaste. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? Y Dios va a requerir cuenta. Dios va a pedir cuenta de aquello. Dios va a pedir cuenta. Y muchas personas Dios le está llamando hace tiempo, pero no están accediendo al llamado. Y en este tiempo estamos en tiempos ya últimos. Ya son últimos tiempos. Dios no juega con nadie. Déjame decirte que Dios no juega con nadie. Por si tal vez se te pasó, quiero refrescarte la memoria que Dios no juega con nadie. Y Dios va a usar circunstancias y tal vez vas a estar humillado hasta el suelo. Y ahí te vas a dar cuenta. No permitas que Dios te humille. Es mejor que usted mismo se humille. Es mejor que usted dé el primer paso en humillarte delante de Dios que antes que Dios te humille a ti. Porque Dios te puede humillar y cuando Dios humilla a alguien,
Eso duele. Y no es algo malo, no. Muchas veces es necesario que Dios humille a las personas. Muchas veces es necesario que Dios humille al hombre para que ese orgullo pueda caer. ¿Qué dice el Salmo 119:71? Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. A través de eso muchas veces uno aprende. Pero ¿qué pasa? Hay una barrera grande, hermano, que es el orgullo de la persona. Y cada persona tiene un orgullo propio ahí adentro. Y el orgullo podemos entender de muchas maneras. No es solamente el orgullo de hacerse grande, eso es otro. Pero hay un orgullo, hermano, que muchos tienen, y la mayoría, y todo ser humano, hermano, tiene que vencer eso. Que es, hermano, muchas veces no querer reconocer algo. Saber por dentro que Dios te está llamando, pero no querer acceder a ese llamado porque ahí está el orgullo. Eso se llama orgullo. Y Dios muchas veces tiene que utilizar, hermano, circunstancias muy difíciles para que ese orgullo pueda romperse, hermano, y que se deje pasar libremente la voluntad de Dios en tu vida. Y este hombre fue humillado hasta el último, hasta el punto, hermano, de desear el alimento de los cerdos para que pueda volver en sí. Y no esperes, hermano, que Dios te humille hasta ese punto para que puedas darte cuenta de que hace tiempo te está llamando. De que hace tiempo Él te está esperando. La misericordia de Dios es para siempre. Pero también Dios se cansa. También Dios, mi hermano, tiene límites. Porque Dios no va a estar andando todo el tiempo detrás de una persona que siempre le da la espalda. No, mi hermano. En la Biblia yo no encuentro que Dios obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Es voluntario. Y Dios tiene límites. Hasta cierto punto Él puede andar detrás de ti para que usted acceda. Pero llega momentos también donde cuando Dios, hermano, ya no tolera nada. Vemos el mismo ejemplo de Saúl. Fue desechado por Dios. Y Dios se buscó a otro. ¿Por qué? Porque Saúl era desobediente. Saúl fue desobediente y fue desechado por Dios. Y no espere que Dios te deseche. Si Dios te llegara a desechar, mi hermano, mi hermana, ahí ya hay un problema grande. ¿Cuál fue el resultado del que Dios le desechó a Saúl? Vino espíritu inmundo siempre atormentando a este hombre Saúl. Si Dios te desecha, ¿qué pasará con tu vida? ¿Quién te va a proteger de las huestes espirituales de maldad? Que son las huestes espirituales son aquellos demonios que entran a poseer la vida de la persona. Y hace tiempo tal vez está haciendo caso omiso al llamado de Dios. Dios te está diciendo que no esperes que Él te humille para que usted se humille. Primer principio, primer punto. Luego vemos más adelante, continuando la historia. Entonces llegó hasta este punto y ahí volvió en sí. ¿Y qué hizo este hombre al volver en sí? ¿Qué dijo? Me levantaré. Otra cosa, segundo punto. Me levantaré. Muchas veces pasa, y dice, hay personas también suele pasar, tal vez pasó con tu vida, es que una persona dice, sí, ciertamente, ese es mi problema, pero no hace nada para cambiarlo. Por ejemplo, una persona sabe bien que está en un tipo de pecado y dice, sí, ciertamente, ese es mi problema, pero tampoco hace algo para dejar ese pecado. Una persona puede vivir en adulterio y puede decir, sí, ciertamente, estoy en adulterio, pero tampoco hace algo para salirse de ese pecado. Una persona puede vivir en fornicación y puede decir, sí, realmente, ese es mi problema, pero tampoco hace algo para salirse de ese pecado. Una persona que miente siempre, reconoce que es mentiroso, pero tampoco hace algo para apartarse de esa mentira. Y tal vez esa es tu situación por la cual estás estancado en el camino cristiano, porque reconoces que ese es tu problema, pero tampoco haces lo que hizo este hombre, porque acá dice, me levantaré. Y al decir me levantaré, ¿qué podemos entender? Que él se levantó de esa situación, pero ¿cuál fue el primer paso? El primer punto fue darse cuenta de su situación. Y luego de darse cuenta de su propia situación, él se levantó para accionar.
me levantaré e iré a mi padre, de donde él había salido. Él vino, él estaba en la casa de su padre donde tenía todo. Pero ¿qué pasó? Un día salió debajo de la cobertura de su padre, quedó, hermano, ahí. Llegó a un punto de humillación donde deseaba aún la comida del cerdo comer, y luego se dio cuenta. Se dio cuenta de cómo estaba viviendo, se dio cuenta cómo era su vida. Y dijo, me voy a levantar y voy a volver, me voy a ir a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque él sabía que en la casa de su padre había alimento. Él sabía que en la casa de su padre, aún el más pequeño, no le faltaba a nadie. No le faltaba nada, perdón. Aún al más pequeño, a ese jornalero que trabajaba y no le faltaba un bocado de pan. Él sabía. Y dijo, me voy a levantar y me voy a ir a mi padre. Por eso muchas veces uno está estancado en el camino cristiano, porque reconoce su falta, pero no hace nada para apartarse de él. Y siempre cuando uno quiere decidir dejar algo, ahí va a haber un sentimiento, que ese sentimiento uno tiene que romper. Hay un sentimiento que el enemigo utiliza, que está en el medio de la decisión, que te impide pasar al otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? El otro lado se llama el accionar. Siempre podemos poner un ejemplo claro ahí, una canalización grande, pero para pasar se necesita un puente. Así, mi hermano, es esto. Hay un sentimiento siempre que te impide accionar. Y ese sentimiento hay que romper. Hay que pasar encima de ello para poder accionar. Pero ¿cuál es ese sentimiento? Por ejemplo, uno está en cierto pecado y uno reconoce que está en ese pecado, pero tiene que accionar. Pero hay algo ahí que le impide accionar. Ahí está el designio de la carne. Es un sentimiento, lo que tu carne quiere, lo que tu carne siente. Personas que están en concubinato, por ejemplo, reconoce, sí, estoy, pero no hace nada para poder solucionar su condición. Muchos dicen, no, yo le quiero mucho, por eso. Pero hay algo que hay que solucionar. En caso de personas solteras, pues bueno, solucionen delante de Dios. Y en otro tipo de pecado también es la misma cosa. Uno reconoce que está en ese pecado, pero quiere salirse, pero hay algo que le está deteniendo. Porque por dentro usted, si escucha y atiende bien, ahí en lo más profundo de tu corazón hay algo que te dice, no lo hagas. Anina, no hagas. No decida, no cambie. Hay algo dentro de tu vida. Y ahí está, eso hay que romper. Y uno se da cuenta. Si se sincera bien con uno mismo, uno se da cuenta que hay algo dentro, ahí en lo más profundo de tu vida, que te dice que no dejes eso que estás haciendo. Y ahí está, hermano, el engaño del enemigo. Está el designio de la carne. El designio de la carne es aquello que a tu carne le gusta. Y ese designio de la carne está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque dice que no se sujeta a la ley de Dios. Tampoco puede sujetarse. Pero hay que romper eso. Hay que pasar, cueste lo que cueste. Te va a doler. Pero hay que levantarse y volver. Este dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre nuevamente. ¿Para qué? Para hablar con su padre. Dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mira esta palabra. Y vamos a entender, hermano, que esta palabra va a cambiar totalmente el rumbo hacia otro lado nuevamente. Él reconoció, hermano. Y ahí llegó el punto del verso 18 y 19, llegó a un punto llamado la humillación, donde él se humilló.
Este hombre se humilló, hermano, y dijo que iba a volver a la casa de su padre. ¿Y qué le iba a decir? Verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él lo único que quería, hermano, era volver a la casa del padre. El hermano no tuvo la visión de volver a ser el mismo, de volver a ser, hermano, el grande que estaba ahí. Sino, no le importaba a este hombre, hermano, aún ser el jornalero. A él no le importaba que el padre le pusiera como un jornalero, que le pusiera como el más inferior de la casa. A él no le importaba. Lo que le importaba era volver. ¿Hasta qué punto, hermano, llegó a una humillación este hombre? A él no le importó, hermano, nada. Lo único que le importaba, hermano, era estar en la casa del Padre. Lo único que le importaba, hermano, era estar donde estaba el Padre, donde realmente no falta nada. Y por eso, mi hermano, hay muchos problemas hoy en día, porque la gente, hermano, muchas veces el ser humano, no queremos adoptar, hermano, una humillación hasta el último. Muchos, mi hermano, quieren ponerle a Dios requisitos. Muchos, hermanos, quieren ponerle a Dios algún requisito para servirle, para hacer su voluntad, para seguirle. Y muchos no adoptan, hermano, el punto al que llegó este hombre, hermano. A él no le importó. A él no le importó ser el más pequeño. A él no le importó, hermano, ser el menor de la casa. Lo que le importaba era, mi hermano, estar en la casa del Padre. ¿Y por qué muchas veces, hermano, no podemos adoptar esta misma humillación? Muchos, hermanos, quieren ser reconocidos, quieren estar ahí para ser reconocidos. No, que no importe. Que no importe que la gente no nos reconozca. Que no importa que la gente, hermano, no nos tenga en cuenta. Que no importa, hermano, ser el más pequeño dentro de la casa de Dios. Lo importante es estar, hermano, en la presencia de Dios. Que no importa, hermano, el qué va a decir la gente. Que no importa, hermano, el que la gente te mire. Que no importa el que la gente, hermano, diga esto, diga aquello. Lo importante, hermano, es estar en la casa de Dios. Lo importante es, hermano, estar ahí donde no falta nada. Porque como dijo Pedro, mi hermano, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero en este día ha entrado, hermano, esto, que la gente, hermano, quiere recibir muchas veces reconocimiento. Que muchos quieren recibir, hermano, aplauso de la gente. Pero no nos debe importar eso. Muchos dicen, no me voy a ir a la iglesia, ya no me voy más. Ahí el hermano me miró mal. Hermano fulano me miró mal. A mí no me tienen en cuenta. A mí esto, a mí aquello. No me voy a yo más ir a la iglesia. Pero ¿qué importa que la gente te tenga en cuenta? ¿De qué nos sirve, hermano, que todos ahí nos estén aplaudiendo? Que cuando nos paremos en un lugar la gente nos aplauda, pero que tengamos desaprobación de Dios. ¿Qué importa? ¿De qué nos va a servir? Lo único que nos tiene que importar, hermano, estar en la casa, en la presencia de Dios. No importa, hermano, que no tengamos nombre. No importa que no seamos de renombre. No importa que no seamos, hermano, el mejor. No importa que no seamos el mejor predicador. No importa que no seamos el mejor evangelista. Que no importe que no seamos el mejor siervo. No importa, lo que debe importarnos es estar donde está el Padre. Que los demás no importe. Porque mientras y cuando llegue a importarte los demás, ahí, mi hermano, ya hay un problema. Y por eso muchos no han salido del camino cristiano. Porque le miraron mal. Porque le dejaron al costado. Porque no le saludaron. Porque esto, porque no le dan oportunidad. Muchos por eso, hermano, están estancados. Porque le importa más, hermano, la posición dentro de la casa de Dios. Hoy en día, hermano, muchos se están vendiendo. Hay hermanos creyentes vendidos. ¿Por qué? Porque por cargos se están vendiendo. Y por si no se le va a dar ese cargo, no quiere ir en esa congregación. No le importa. No se va a ir en esa congregación porque no le quieren dar tal cargo. Gente vendido hoy en día hay mucho, hermano.
que se venden por cargo. Que se le ofrece un cargo mejor y se sale de ahí, se va allá porque le importa más la posición dentro de la casa. Y vemos, hermano, que este hombre se humilló, hermano, hasta lo último. A él no le importó, hermano, en qué parte esté dentro de la casa. Lo importante para él era estar en la casa de Dios, donde había abundancia. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que se levantó, vino a su padre. Y dice que su padre, hermano, cuando lo vio desde lejos, ¿qué hizo el padre? El padre no se fue y no le rechazó. No le dijo, no, tú fallaste. No hiciste tal cosa. No, el padre no le dijo eso. ¿Qué le dijo el padre? ¿Qué hizo el padre? Dice que fue movido a misericordia al ver, hermano, que el hijo estaba regresando. El padre se movió a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y luego vemos, hermano, las demás cosas. ¿Qué hizo el padre? Mandó traer el mejor vestido. Le puso un anillo. Le puso calzado. A un hermano mató un becerro gordo, un animal gordo, hermano, para festejar, hermano, que su hijo estaba de vuelta. Ese fue el resultado de esa humillación, hermano. Dios le premió su humillación. ¿Y cómo Dios nos va a premiar nuestra humillación? Si no queremos humillarnos. Si no queremos muchas veces estar ahí en lo último. Que no importa, hermano. Que no importe. Tal vez puedes ir en un lugar y que nadie te salude. No te importe. Que no te importe que nadie te salude. Que no te importe que todos te rechacen. No importe. Que no debe importar. Lo importante, hermano, es estar en la presencia del Señor. Ahí en la casa. Y muchos se han alejado, hermano, del camino cristiano por eso. Es un modelo de humillación, hermano, que encontramos en la Biblia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os va a exaltar cuando fuere tiempo. A su tiempo Él, hermano, va a exaltar a aquella persona que se humilla. Pero eso, hermano, la humillación, hermano, ya poco hay hoy en día. Poco hay hoy en día. Muchos se pelean, hermano, por ser mejor. Muchos se pelean, hermano, aunque puede ser, hermano, que no se diga, pero hay en el corazón, hermano, rivalidades muchas veces. En el corazón mismo hay rivalidades dentro de la casa de Dios. Porque uno predica mejor, otro es mejor, otro se le quiere escuchar más, a este, aquello. No, mi hermano, no debe ser así. Debemos, hermano, aprender la humillación, la humildad por todas las cosas. Pero en primer lugar, para practicar, tenemos que darnos cuenta y accionar, hermano. Debemos accionar, poner por obra esto. Porque esto va a traer, mi hermano, recompensa a nuestra vida. Vemos el desenlace de la historia, hermano, que fue para bien. Él no vino a pedir, hermano, ocupar el mismo lugar. Él no vino a pedir ser el mejor o el segundo o el que está ahí sobre la casa. No. Usted puede decir, hermano, te alejaste del camino cristiano y puede decir, pero Dios no, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Hay mucha gente que dice, no, Dios no me puede perdonar y hice muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí viene un demonio a hablarte en tu mente diciéndote que Dios no te va a perdonar. Pero acá el Padre no le reprochó, hermano, lo que hizo el hombre. Tenemos que, hermano, humillarnos ante Dios en esta condición, hermano, y Dios va a saber dónde después nos va a poner. Pero si venimos al camino cristiano con la intención de llegar y ser el mejor allá, ser allá arriba, que la gente todo te tenga, no. Dice, humillarte delante de Dios y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Tenemos que recurrir a Dios, hermano, como aquel que no tiene absolutamente nada. Aquel que no es nada, aquel que no tiene capacidad, aquel que no tiene, hermano, nada. De esa manera hay que humillarse. Y Dios va a saber, hermano, cuándo va a levantar. Dios va a saber cuándo, hermano, va a poner ahí en ese lugar, en ese ministerio cual Dios tiene para cada uno. Todo es a su tiempo.
Pero en primer lugar, empieza por la humillación. Llegar delante de Dios, hermano, como aquel que no tiene nada. Y que no nos importe qué van a decir o que cuál será la actitud de la persona hacia nosotros. No, no debe importar. No debe importar. Y si usted es una persona que tal vez un día se alejó del camino cristiano por una razón, por ejemplo, porque el hermano habló mal de ti, póngase a pensar realmente por qué un día usted vino al camino cristiano. Porque este camino cristiano no es para cobarde. Y le digo bien, aunque tal vez le va a picar un poco, pero esa es la realidad. Un cobarde no va a entrar en el reino de los cielos. Tal vez usted es un cobarde porque un día hablaron mal de ti. Por eso, te debilitaste totalmente, te alejaste. Preferiste alejarte del camino cristiano antes que recurrir a Dios que sane esa herida. Porque hoy en día la gente, hermano, están rematando por Dios. Muchos hermanos rematan por Dios. Viene una situación y ya primera cosa, están, mi hermano, pensando en dejar el camino cristiano. Como si fuese que Dios te hizo algo. Tal vez muchas veces algo sucede, se enoja y ahí ya se mete en el pecado. Se sumerge en el pecado como si fuese que Dios falló. ¿Cuándo Dios falló para contigo? ¿Cuándo Dios te falló? Y muchas personas, hermano, por alguna cosa, ahí, hermano, ya la primera cosa que quiere hacer es abandonar el camino cristiano. Como si fuese que alejado de Dios vas a estar bien. Porque es así. Ay, se cangó paite, hermano. Se mo cangó. Podemos. Puede debilitarnos, hermano, la situación, pero no es suficiente para dejar el camino cristiano. Y muchos por esta condición han dejado el camino cristiano. Esto es así, hermano. Como si fuese, hermano, que algo le está afectando a Dios. A Dios no le afecta, hermano. Si nosotros pecamos, mi hermano, nos enojamos en contra de Dios, a Dios no le afecta, hermano, porque eso cae en contra de nosotros. Dice el Job capítulo 35, hermano, verso 6. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Muchos hermanos es como que se enojan y rematan por Dios, se van a pecar. Muchos se enojan, hermano, y se van a meterse en el alcohol. Mucho viene un enojo y ya se va a hacer tal cosa. Se va a tirarse en su debilidad. Es como si fuese que algo nosotros le vamos a hacer a Dios pecando. Pero no, a Dios no le afecta, hermano, nuestro pecado. Ese pecado va en contra de nosotros porque dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia. Pero ahora sí, la consecuencia es para nosotros. Y si usted es una persona así, que muchas veces te enojas por cualquier cosa y ya te vas a rematar ahí en el pecado, en tu debilidad, vas a tirarte, ¿qué le estás haciendo a Dios? Nada. Va en contra tuya lo que usted está haciendo. Así es que analizar nuestra vida. Es momento de hacer lo que hizo este hombre. Volver en sí. Darnos cuenta de cómo realmente estamos en el camino cristiano. Cómo realmente está nuestra vida. Porque dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Podemos decir, no, yo estoy bien. Yo me voy a la iglesia. Yo alabo. Yo glorifico. Pero ¿cómo está realmente? Asincérate un poco y ve cómo está realmente la realidad de todo. ¿Cómo está tu vida? Porque hay cosas que tal vez pueden engañarte. Las apariencias muchas veces engañan. ¿Cómo realmente está tu vida? No te engañes porque cuando usted se para a predicar la gente llora. No se engañe. No se engañe porque cuando usted levanta la mano la gente se sana. O cuando usted abre sus labios los endemoniados salen. No se engañe.
eso no nos hace salvos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en aquel tiempo muchos van a decir: Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, otros sanaron enfermos. Eso, hermano, no nos hace salvos. Lo que puede marcar nuestra salvación es la humillación delante de Dios y revisarnos. Esta palabra va para todos, va para mí, va para cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. Es hora, es momento de podernos analizar nuestra vida y pedirle a Dios que te muestre. Y Dios te va a estar mostrando realmente. Si estás bien delante de Él, pues la gloria es para Dios. Pero si hay cosas que hay que corregir, pues entonces haz lo que hizo este hombre. Levántate y vuélvete al Padre. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa es la palabra para ti. Y Dios puede perdonar. 1 Juan 1:9 dice que aquel que confiesa sus pecados, Él lo va a perdonar. Él es fiel y justo. Capítulo 2, verso 1 del mismo 1 Juan dice que aquella persona que pecó tiene abogado a Jesucristo, hombre. Y hay palabra. Y hay promesa de Dios para ti en esta hora. Pero es momento de que podamos analizar un poquito. Hasta aquí voy a quedarme con esta palabra. Espero que haya analizado cada palabra, que haya mirado, escudriñado su vida. Y que luego podamos, si es necesario, volver a la casa del Padre. Pues volver hoy a la casa del Padre, donde no falta absolutamente nada.